de lo que ha sido el descubrimiento de este rancho terrible en Jalisco, al menos la respuesta por parte de las autoridades ha sido algo a lo cual estamos acostumbrados, que es con falta de sensibilidad, con una revictimización y también despreciando el trabajo de las organizaciones que buscan a sus desaparecidos. Hemos visto declaraciones del presidente del Senado diciendo esas fotografías de zapatos y tenis, ¿quién dice que son de desaparecidos? Son calumnias, montajes. Hemos visto también a fiscalías locales diciendo y descalificando también el trabajo de las organizaciones, no solo en Jalisco, sino también en Reynosa, Tamaulipas, confundiendo a la gente, mandando mensajes contradictorios. En fin, nada que nos sorprenda, desde el gobierno federal, no solo en este sexenio, sino también en los pasados, digamos el mismo modus operandi. Hoy la presidenta trató de hacer algo distinto, dice que tiene pendientes, que hay nuevas acciones importantes alrededor de el caso de la Comisión Nacional de Búsqueda de Desaparecidos, del Centro Nacional de Identificación Humana, en fin, hizo una serie de acciones. Y nos encontramos a través de internet un muy buen análisis de Jorge Verástegui González. Él es defensor de derechos humanos y él es hermano de Antonio Verástegui González y tío de Antonio de Jesús Verástegui Escobedo, que fueron desaparecidos en Parras, Coahuila, el 24 de enero de 2009. Entonces, digamos que lleva 15 años dándole seguimiento al tema, buscando a sus desaparecidos, conociendo también las diferentes herramientas y las descalificaciones por parte de diferentes gobiernos también. Pero insisto, me parece importante detenernos en este análisis, en qué le parecieron también desde la voz de alguien que es activista, pero también que busca y que es alguien activo en este tema, en las medidas propuestas por la presidenta. Muchísimas gracias, Jorge, por acompañarnos. Te saluda Javier Risco. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Javier. Gracias por la invitación y el espacio. Muchísimas gracias a ti, Jorge. Pues eso, te seguimos a través de redes sociales. Cuéntanos un poco qué te parecieron estas propuestas. Podemos ir una por una, que fue la manera en la que tú expusiste tus preocupaciones. ¿Qué decir de lo dicho por la presidenta esta mañana? Mira, primero creo que el mensaje llega tarde, como siempre ocurre con estos temas y con las respuestas institucionales. Y nos parece a las familias que nos hemos manifestado este fin de semana que pues ante el hallazgo debió de haber salido la presidenta a hacer al menos un acto, declarar un luto nacional por las dimensiones y no esperarse hasta que nos manifestáramos y hasta el lunes dar esta enunciación de acciones que dice va a realizar y que nos preocupa en términos generales porque muestra pues un desconocimiento de la institucionalidad, sobre todo la del gobierno federal, es decir, lo que ya hay tanto en las leyes como en el gobierno, y creo que es preocupante porque pues quiere decir que no es un tema al que le han puesto atención, no es un tema prioritario y están tratando de salir al paso. Y ya lo decían al inicio ustedes, con muchas descalificaciones. Parecería que estamos en tiempos de Calderón, de Peña Nieto, donde se descalificaba, se cuestionaba la vericidad y sin ningún tacto ni sensibilidad. Pero entendemos que son políticos y están en otra realidad. Entonces también partimos desde ahí y que la realidad al final los está alcanzando. A ver, partamos de eso, dice como primer paso, fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda con más recursos y equipo. ¿Qué decir de esto, Jorge? Bueno, yo diría primero hay que esperar a leer el decreto, o sea, en qué términos va. Muy bien. Lo que necesita la comisión es dinero, que no tuvo un aumento significativo en esta administración y en la anterior administración pusieron a una titular que no tiene conocimiento, experiencia en temas de búsqueda, que ha sido sumamente violenta con las familias de personas desaparecidas, ha sido cuestionada por más de 200 colectivos, organizaciones internacionales,
y que sigue en el cargo. Entonces yo creo que bueno, que sí le va a dar más recursos a la comisión, pero creo que una acción contundente sería decir que cometieron un error al nombrar a alguien sin experiencia y que la va a remover y va a hacer un proceso de consulta, como marca la ley, abierto con los familiares de personas desaparecidas. Porque no importa que le dé millones de pesos a la comisión de búsqueda si hay una persona que no sabe cómo buscar. Claro, ese como uno de los puntos. El siguiente dice la creación de la base única de información forense. Pues otra vez creo que no han leído la Ley General en materia de desaparición forzada, donde se especificó desde el 2017 cuando se aprobó y en el 18 que entró en vigor que había un Banco Nacional de Datos Forenses, un Registro Nacional de Personas No Identificadas, que la Fiscalía General de la República no ha querido implementar. De hecho, algunas familias tuvieron que promover un amparo contra la omisión de la Fiscalía y obligar a que al menos empezaran a hacer los lineamientos. Entonces, pues es preocupante que no sepa que ya el gobierno tiene un banco que tendría que funcionar y que es una propuesta muy vieja que hemos dicho desde hace muchos años. Las fiscalías no se coordinan. Tenemos que entregar el ADN a todos los estados y a la federación porque nadie se quiere compartir la información. O sea, nuestro ADN como familias está rondando por demasiadas instituciones, la Policía Federal, la Guardia Nacional ahora no sabemos dónde quedaron esos registros, las fiscalías estatales, la General de la República, la Comisión Nacional de Búsqueda, y es una propuesta que hemos hecho desde hace mucho que quedó en la ley, decir, necesitan una base de datos forense única que tengan acceso a todas las fiscalías. Está en la ley, desde el 2018 debería de estar funcionando y hoy la presidenta sale a decir que se le ocurre que debería de haber algo que ya esté en la ley. Sí, estamos hablando con Jorge Verástegui. Él es defensor de derechos humanos, hermano de Antonio Verástegui González, tío de Antonio y Jesús Verástegui, que fueron desaparecidos en Parras, Coahuila. Un activista, como lo acaban de escuchar, el fin de semana estuvo en las marchas, en las protestas, en la vigilia. Y otro de los puntos también que ha sido, y que bueno, fue una de las grandes decepciones del sexenio pasado, fue el Centro Nacional de Identificación Humana, que se vendió como una esperanza, se le dio cierto apoyo y después pues prácticamente en el olvido, ¿verdad, Jorge? Sí, digamos que nos sorprende también este punto, porque justamente al final de la administración de López Obrador, con la llegada de la actual titular de la CNB, tomaron la decisión de desmantelar el centro, o sea, todos los recursos de cooperación, incluso internacional, que había puestos ahí, decidieron desmantelarlo y ahora pues parece que sí era una buena idea y lo van a volver a revivir. El asunto pues otra vez es que me parece que están operando nuevamente sin tomar en cuenta las familias que tenemos muchos años, que vivimos todos los días la institucionalidad o la falta de institucionalidad y que les podemos decir qué propuestas hay, qué ha funcionado, qué no ha funcionado y no estar, pues eso, cayendo en refritos que parecería que va a terminar más en un tema de administrar la problemática más que solucionarla. Qué duro, de verdad, qué duro lo que dices, pero me parece que lo dices con fundamentos, Jorge. Para terminar, lo decían por acá, generar la alerta de búsqueda inmediata, abrir carpetas sin esperar 72 horas. ¿Qué decir de esto también, Jorge? Híjole, esa sin duda ha sido, yo creo que una de las grandes denuncias que hemos hecho durante muchos años, que afortunadamente también está en la ley, que la búsqueda es inmediata al momento que alguien presente un reporte, se tiene que hacer la búsqueda sin importar siquiera que se inicie una carpeta de investigación, pero además se tendría que iniciar una carpeta. La ley Lo único que dice es que en aquellos casos donde de plano no hay nada de elementos, indicios para presuponer que puede haber un delito, la autoridad tiene que recabar información durante 72 horas y si aún así no hay información, está obligado a iniciarlo. Esto se puso porque hay, digamos, los ministerios públicos prácticamente quieren que les llevemos todo
para iniciar una denuncia. Entonces, si no les dices que fue un grupo armado, civiles o alguna corporación y se llevó a tu familiar, pues dicen, no podemos iniciar. Entonces, lo que se hizo con la ley es poner un candado, decir, bueno, te damos 72 horas para Jorge, que reúnas dame un segundo, Jorge. Dame un segundo, vamos a ir a una pausa y regresamos. 24 minutos, gracias Jorge por permanecer en la línea. Estamos con Jorge Verástegui González, defensor de derechos humanos, quien ha vivido también en carne propia buscar a sus desaparecidos. Jorge, pues estábamos cerrando esta conversación, pero bueno, me quedo con algo que podríamos enmarcar, que es ojalá de verdad el gobierno federal impulse estos esfuerzos, escuchando a las víctimas, escuchando a las personas que llevamos años buscando nuestros desaparecidos, porque ya conocemos el caminito, ya sabemos dónde falla el sistema, ya sabemos cuáles son los trámites burocráticos que no avanzan y también, muy importante lo que dices, parecería que con estas intenciones, si no realmente se le da seguimiento y escuchan a las víctimas, parecería que es un intento de administrar pues esta tragedia, Jorge. Sí, o sea, nosotros lo único que decimos es, hay experiencia ya, o sea, no hay necesidad de reinventar el hilo negro, o sea, hay muchas experiencias del día a día y lo que nosotros queremos hacer, como lo hemos hecho siempre, es aportar lo que sabemos dónde están pues los nudos y decir otra vez que el problema de las personas desaparecidas no es un problema de leyes ni de instituciones, es un problema de voluntad política y de impunidad. O sea, no se va a solucionar reformando leyes, haciendo decretos, sino poniendo un alto desde el poder político. Y si no, simplemente vamos a acabar, como se acabó el sexenio pasado y los anteriores, con más desaparecidos, más impunidad y pues eso, con un gobierno que solamente administró y además que solo está preocupado por su imagen. O sea, la presidenta de la división que hizo de los puntos, uno fue enlistar esto y 2 días los va a dedicar a cómo la oposición está manchando su imagen y la de su partido. 2 días para lavarse el rostro en lugar de dedicarle realmente tiempo a lo que es verdaderamente importante. Entonces esperemos que realmente haya apertura, convoquen a las familias a dialogar, a escuchar y a que podamos solucionar por fin este problema. Jorge, te agradezco de verdad tu claridad, tu conocimiento. Ojalá tengamos la posibilidad de platicar contigo para darle seguimiento a este tema y sabes que tienes los micrófonos abiertos. Te mando un abrazo grande. Muchas gracias por el espacio y buena tarde. Buenas tardes, Jorge Verástegui González, defensor de derechos humanos. Qué frases, ¿no? De verdad. Y perdón, sin partido político, sin ningún color, más bien desde hemos sufrido nosotros. Él lleva 15 años, sufriendo la burocracia, sufriendo lo que es cuidar la imagen de un gobierno. Y parecía, el sexenio pasado que